Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta tanto como a mí, el romance. Y no cualquier romance, sino uno de esos que te hacen suspirar y creer de nuevo en el amor verdadero, o al menos, en la magia de la televisión. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de la historia de amor que capturó nuestros corazones, no solo en la pantalla con Sen Kalkam, sino también fuera de ella. Vamos a desentrañar ese mensajito que, según dicen, derritió el corazón de Hande. ¿Están listos para un viaje lleno de chismes, teorías y mucho pero mucho amor? Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de drama, romance y todo lo que nos gusta del mundo del espectáculo turco. ¡Vamos allá! Ay, Kerem y Hande. ¿Por dónde empezar? Su historia es como un cuento de hadas moderno con todos los ingredientes necesarios para volverse viral: dos personas increíblemente atractivas, una química innegable en la pantalla y un romance que floreció ante nuestros ojos. Sen Kalkam fue un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debió a la conexión palpable entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron. No podemos negar que la serie tenía una premisa atractiva, una trama adictiva y un vestuario que todas queríamos copiar, pero era la química entre ellos lo que realmente enganchaba. Pero aquí está la clave: esa conexión no era solo actuación. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos sutiles fuera de cámara, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, analizando cada detalle, cada foto, cada entrevista en busca de pistas. Y seamos honestos, nosotros también. Cada entrevista era una oportunidad para descifrar su lenguaje corporal, cada evento era una potencial confirmación encubierta. Los foros se llenaban de teorías, los hilos de Twitter explotaban con análisis exhaustivos, y hasta se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a rastrear cada movimiento de la pareja. Era una locura hermosa. Durante el rodaje, las redes sociales explotaban con cada nueva interacción entre Kerem y Hande. Sus cuentas de Instagram se convirtieron en un campo de batalla para los fans, donde cada comentario, cada me gusta, era interpretado como una declaración de amor encubierta. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando captar la foto que confirmaría lo que todos sospechaban. Recuerdo que se decía que incluso contrataban a expertos en lectura labial para intentar descifrar lo que susurraban en los sets. La dedicación de los fans era realmente impresionante. Además, cada uno tenía sus propios informantes dentro del equipo de producción que, supuestamente, filtraban detalles sobre la relación. Era como una operación de inteligencia a gran escala, pero con mucho más brillo y glamour. Y entonces llegó el momento de la verdad. Después de meses de especulaciones, Kerem y Hande finalmente confirmaron su relación. Fue como si el mundo entero respirara aliviado. Por fin, podíamos dejar de teorizar y celebrar su amor abiertamente. Se fueron de vacaciones juntos, compartieron fotos adorables en sus redes sociales, y se mostraron más enamorados que nunca. Las redes estallaron. Las fotos de sus vacaciones en las Maldivas, con esas playas paradisíacas y su amor irradiando en cada imagen, fueron un auténtico bombazo. Todos queríamos ser Kerem y Hande disfrutando del sol, el mar y el amor verdadero. Era la fantasía romántica perfecta. Pero, ¿cuál fue ese mensaje que derritió el corazón de Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque, como suele ocurrir con estas historias, hay un poco de misterio y mucho de interpretación. No hay una confirmación oficial del mensaje exacto, pero sí hay muchos indicios y testimonios que nos ayudan a reconstruir la historia. Es como armar un rompecabezas con piezas faltantes, pero la emoción de la búsqueda es parte del encanto, ¿verdad? Según fuentes cercanas a la pareja, el mensaje en cuestión fue enviado durante las primeras etapas del rodaje de Sen Kalkam. Hande, al parecer, se sentía insegura sobre su actuación y sobre cómo estaba conectando con Kerem en la pantalla. Recordemos que al principio, la presión era enorme. Ambos eran jóvenes, talentosos, pero también conscientes de la responsabilidad de llevar adelante una serie que prometía ser un éxito. La serie era un gran proyecto para ambos, una oportunidad de catapultar sus carreras a la fama internacional. Hande, aunque ya era una actriz reconocida en Turquía, sentía el peso de las expectativas. Sabía que cada escena, cada diálogo, cada gesto sería analizado al detalle.
Kerem, al darse cuenta de las dudas de Ande, decidió enviarle un mensaje de apoyo. No era un mensaje largo y elaborado, sino algo simple, sincero y directo al corazón. Se dice que el mensaje decía algo así como: confío en ti. Eres increíblemente talentosa y estoy disfrutando mucho trabajar contigo. No dudes de ti misma, porque eres perfecta como eres. Según algunos rumores, el mensaje iba acompañado de un emoji de corazón, pero eso nunca se confirmó. Lo que sí sabemos es que fue un mensaje que llegó en el momento justo y que tuvo un impacto profundo en Ande. Simple, ¿verdad? Pero a veces las palabras más sencillas son las que tienen mayor impacto. Para Ande este mensaje fue crucial. Le dio la confianza que necesitaba para relajarse, para conectar aún más con su personaje y, sobre todo, para conectar con Kerem. Fue un gesto de apoyo, de admiración y de cariño que la hizo sentirse valorada y apreciada. Imaginen la escena: Ande, abrumada por la presión, recibe este mensaje inesperado. Un mensaje que no solo reconoce su talento, sino que también le brinda el apoyo y la confianza que tanto necesitaba. Era como una bocanada de aire fresco en medio de la tormenta. Pero la historia no termina ahí. El mensaje, al parecer, no fue solo una declaración de apoyo profesional, sino también una semilla de algo más. Fue una forma sutil de expresar sus sentimientos, de decirle a Ande que la veía como algo más que una compañera de trabajo. Fue una forma de abrirse y mostrar su vulnerabilidad. Era una forma de decir: estoy aquí para ti, no solo como compañero de trabajo, sino como alguien que se preocupa por ti y que te admira profundamente. Y Ande, por supuesto, captó el mensaje. Vio más allá de las palabras y sintió la sinceridad y el cariño que emanaban de ellas. Fue un momento clave en su relación, un punto de inflexión que los llevó a acercarse aún más. Fue como si las barreras se derrumbieran y ambos pudieran verse el uno al otro con mayor claridad. Ahora, ¿por qué este mensaje tuvo tanto impacto? Porque demostró que Kerem era algo más que un simple galán de telenovela. Demostró que era un hombre sensible, atento y preocupado por el bienestar de los demás. Demostró que era capaz de ver más allá de la superficie y de conectar con Ande a un nivel más profundo. En un mundo donde la imagen y la superficialidad a menudo prevalecen, Kerem demostró tener una genuina conexión emocional con Ande. Además, el mensaje llegó en el momento perfecto. Ande estaba vulnerable e insegura y necesitaba el apoyo de alguien en quien confiara. Kerem supo leer la situación y ofrecerle justo lo que necesitaba. Fue un acto de generosidad y empatía que la conquistó por completo. Fue como si Kerem tuviera una antena para detectar las emociones de Ande y supiera exactamente qué decir para levantarle el ánimo. Un verdadero príncipe azul. Pero la historia de amor de Kerem y Ande no fue un camino de rosas. Como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Después de un tiempo y para sorpresa de muchos, la pareja anunció su separación. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que habían idealizado su relación como el epítome del amor verdadero. Los titulares gritaban la ruptura, los foros se llenaban de teorías sobre las razones de la separación y los corazones de los fans se rompían en millones de pedazos. Era el fin de un sueño. ¿Qué pasó? Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló mucho sobre las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias personales. Sea cual sea la razón, la separación fue dolorosa para ambos. Los fans intentaron encontrar explicaciones en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, pero la verdad es que solo ellos sabían lo que realmente había sucedido. A pesar de la ruptura, Kerem y Ande siempre han mantenido una relación de respeto y cariño mutuo. Han hablado el uno del otro en términos positivos y han evitado caer en dramas y escándalos. Esto demuestra que a pesar de que su relación romántica llegó a su fin, el cariño y la admiración que sienten el uno por el otro siguen intactos. Demuestra que a pesar de la separación, ambos han madurado y han aprendido a valorar la experiencia que compartieron. Y aquí llegamos al final de nuestra historia. Una historia llena de romance, drama, especulaciones y sobre todo, mucho amor. La historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, pero también que las relaciones son complejas y requieren trabajo y compromiso. Es un recordatorio de que incluso los cuentos de hadas modernos pueden tener finales inesperados. Lo importante es que durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Ande nos regalaron momentos inolvidables, tanto en la pantalla como fuera de ella.
Nos hicieron creer en la magia del amor y nos demostraron que a veces, la realidad puede superar la ficción. Y ese mensajito, ese pequeño gesto de apoyo y cariño, fue el detonante de todo. Fue la chispa que encendió la llama de un amor que conquistó nuestros corazones. Fue la prueba de que a veces, las cosas más pequeñas pueden tener el mayor impacto. Así que, mis amores, espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de Kerem y Ande. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan sentido la magia del amor. Y aunque la historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, nos deja una valiosa lección sobre el amor, la amistad y el respeto. Para resumir, hoy hablamos de cómo un simple mensaje de apoyo de Kerem a Ande durante el rodaje de Senkalkam fue clave para que ella ganara confianza y para que su relación floreciera. Vimos cómo ese mensaje, lleno de sinceridad y cariño, derritió el corazón de Ande y sentó las bases de un amor que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Aunque su relación romántica terminó, el cariño y el respeto entre ellos perduran. Y quién sabe, quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. Nunca digas nunca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que las disfrutan tanto como yo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué piensan de la historia de Kerem y Ande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Sus comentarios son mi mayor recompensa. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo lleno de chismes, romance y todo lo que nos gusta del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.